me doy cuenta que cometo un error feo. Estar preguntando a cada rato si me entienden, si me expliqué. Voy a tratar de dejar de hacerlo. Pero es que sí tengo la sensación, cuando les miro los rostros de que estoy explicando algo, que me da la sensación de que me dejan, oye, no me entendieron. Y ustedes en vez de explicar y de gritar, y profe, no entiendo, repítalo. Entonces no, se quedan ahí callados, ahí no entienden nada y no dicen nada. O sea, no entiendo, repita, para yo estoy aquí para dar la clase. Pero no dice nadie, dice nada. Yo voy a tratar de no preguntar más. Voy a explicarle cosas lo mejor que puedan y no ser tan repetitivo en ese sentido de que lo expliqué, lo dije, me entendieron. Digo, si les pregunto, ¿me entienden? Lo estoy ofendiendo, porque estoy diciendo que no bruto. ¿Qué? Entonces me ofendo a mí mismo y digo, no para de mí, siquiera si me explicaste, no lo explicaste. Mire, estamos tratando de cada tema que se ve en fisiología es un tema sumamente extenso. Tiene muchos aspectos, muchos detalles. Uno tiene que dar la fisiología pues, al nivel y no caer en demasiados detalles para no perder el tiempo, porque el tiempo es limitado y a veces se le va la vida entera explicando un tema. Bueno, estamos tratando de hacerlo lo más estrictamente posible. No es lo mismo darle las clases a medicina que darle las clases en enfermería. No es porque los enfermerías sean más brutos, sino porque ellos no necesitan conocer tanto, ustedes tienen que tener un conocimiento un poco más profundo. Estamos hablando de fisiología de la visión. ¿Qué es lo que pasa? Hemos examinado muchos temas en orden, más o menos. Hemos venido desde la retina, hemos visto cómo la información se procesa a nivel de la retina mediante los receptores y aquellos campos que vimos, los campos receptivos. Luego esa información es llevada de una, eso tienen que sabérselo ustedes, es llevada de una manera muy particular a través de unas vías que llevan finalmente a la corteza cerebral. Esa vía ustedes tienen que conocerla porque al final hay un resultado de todo eso. El resultado de todo eso es que el campo visual, que es medio complicado, porque a veces uno habla del campo visual del ojo izquierdo, del campo visual del ojo derecho, que si la parte nasal, que si la parte temporal, esas cosas tienen que tenerlas claras. Pero finalmente desemboca uno en un concepto. ¿Cuál es el concepto? El campo visual nuestro, de una persona que esté mirando, ¿verdad? Tiene un punto central, que sería el punto de fijación, y dos segmentos, uno a la izquierda y uno a la derecha. Es decir, el campo visual propiamente es un campo visual izquierdo y un campo visual derecho. Y de lo que hemos hasta ahora analizado, el campo visual izquierdo termina en el hemisferio cerebral derecho. Y el campo visual derecho termina en el hemisferio cerebral izquierdo. Esa es más o menos la organización. ¿Por qué? Ya lo explicamos, no voy a volver a explicarlo de nuevo. ¿Por qué? Porque hay una disociación en el quiasma en el cual las fibras que provienen, otra cosa es, el campo visual tiene una representación en cada ojo. Una cosa es el campo visual y otra cosa es el campo retiniano. El campo visual tiene una relación con el campo retiniano, también la vimos. ¿Cuál es la relación? Una relación invertida. Lo que está a la izquierda pasa a la derecha, lo que está a la derecha pasa a la izquierda. Lo que está arriba va abajo en la retina y lo que está abajo en el campo visual va arriba en la retina. Eso tienen que saberlo. Entonces, esa es una organización que hay que entenderla para entender después por qué se produce lo que se produce. O sea, por qué el campo visual izquierdo termina en la corteza o en el lóbulo derecho, en el cerebro derecho. Y el campo visual derecho termina en el cerebro izquierdo. ¿Cómo es eso si cada ojo tiene en realidad un campo receptivo y tiene una izquierda y una derecha? Eso ya lo sabemos. Hemos llegado hasta la vía esa, se produce una vía, esa vía se llama vía visual primaria. La vía visual primaria nos lleva desde la retina, nos lleva hasta el cerebro. Esa es más o menos a través de unas etapas. ¿Cuáles etapas son esas? Se produce lo que ya conocemos de exclusaciones del quiasma, se llega al cuerpo geniculado lateral y del cuerpo geniculado lateral se proyecta hacia la corteza cerebral. Ahora, analizar lo que ocurre en la corteza cerebral pues es complejo. Una de las cosas que tenemos que entender primero, lo que se proyecta, lo que se está analizando es el campo visual. Ese campo visual tiene un componente, como ya le dije, izquierdo o derecho, ¿verdad? Pero fíjense una cosa, si por ejemplo yo pensé en una guacamaya que tiene colores, que tiene forma, una guacamaya la puedo tener en el campo visual izquierdo, ¿sí o sí? O la puedo tener en el campo visual derecho.
donde quiera que ella esté, yo la puedo mirar. ¿Por qué? Porque su imagen me cae de cierta manera en la retina y entonces es procesada de una manera particular. Pero ese campo visual que nosotros tenemos a la izquierda, donde la guacamaya está con todos sus colores, del otro lado también, en el otro sector del campo visual, también está la misma guacamaya, la puedo poner allá, con sus colores y sus movimientos y sus cosas. Quiere decir que la guacamaya está en el campo visual izquierdo o puede estar también en el campo visual derecho. Ahora, esa guacamaya tiene una serie de características. ¿Qué características tiene? Tiene color, tiene forma, tiene textura en el color, puede tener movimiento o no, o estar estática, tiene una posición en el campo relativa, puede estar abajo, puede estar arriba, puede estar a la izquierda, puede estar a la derecha del mismo campo. Es decir, ¿me entienden lo que les digo? Entonces quiero que sepan, esa guacamaya tiene una serie de características. Esas características se están proyectando sobre la retina y se puede proyectar en la retina en ciertas formas cuando está en el campo izquierdo o en ciertas otras formas cuando está en el campo derecho. ¿Sí? Ahora, todas esas propiedades que tiene la guacamaya en el campo izquierdo o en el campo derecho implican que se está activando una serie de unos sectores en la retina, unos sectores en cada retina, y esos sectores tienen que tener elementos que detecten esas características que tiene el objeto ese que llama guacamaya. ¿Lo dije? ¿O no lo dije? O sea, la guacamaya representada en una parte de la retina, no voy a repetir que se está a la izquierda y que está a la derecha, en una parte de la retina del campo visual, si la pongo del otro lado se me representa en otro lado, pero tiene los mismos colores, o cambia de color. No. Las amarillos, azul y rojo, es una que llaman bandera. Hay otra que llaman roja, otra que llaman guacamayas verdes, y así hay la guacamaya azul, lo que fuera. Pongo la guacamaya porque tiene muchos colores. Si la cambio de aquí para acá, sigue teniendo los mismos colores y sigue siendo la misma guacamaya. ¿Sí o no? Sí. Ahora, se me proyectan zonas distintas de la retina. ¿Qué quiere decir? Que esa zona de la retina, donde se me está proyectando la guacamaya, cuando la guacamaya está del lado derecho, ¿verdad? Tiene que tener las propiedades o los elementos para detectar las propiedades visuales que tiene la guacamaya. ¿Lo dije? Si la pongo del otro lado, es otra zona de la retina, ¿sí? Pero esa zona de la retina tiene que tener para detectar el rojo, el amarillo y el azul de la guacamaya, ¿sí o sí? Para detectar la forma de la guacamaya, para detectar el movimiento o la pasividad de la guacamaya. ¿Lo dije? Es decir, esa zona donde la guacamaya se proyecta en la retina, bien sea que esté en un campo, que esté en el otro, o que esté en cualquier lugar del campo, tiene que estar coincidiendo o incidiendo sobre estructuras de la retina que contienen una serie de receptores que son capaces de detectar esas propiedades básicas. ¿Cuáles son las propiedades básicas? Por ejemplo, el color es una propiedad básica de la visión, ¿sí o no? Entonces tiene que tener en la retina esa tiene que tener elementos que me detecten el rojo, el amarillo y el azul de la guacamaya. Y si se me está proyectando en otro lado porque cambié la guacamaya de puesto, ahí tiene que haber receptores que detecten el amarillo, el azul y el rojo. Hablando de color, dejemos de puro el color. Hay otros detalles, los límites, hay unos detalles de movimiento, de desplazamiento, de contraste, de profundidad, otra serie de detalles. Cada zona de la retina debe tener los elementos necesarios para detectar las distintas propiedades del objeto que estamos observando. En este caso la guacamaya. Y para entenderlo, el color, por ejemplo. Entonces, sea que la guacamaya esté aquí, que esté aquí, que esté arriba, que esté arriba, evidentemente está incidiendo en zonas de la retina que tienen que tener una mezcla de componentes. Una mezcla de componentes que detecte las distintas características del objeto que estamos observando. ¿Sí? Ok. Entonces, esa retina ya entonces es compleja. En el caso de cualquier modalidad sensorial, supongamos el tacto, ¿verdad? Ustedes tienen en el cuerpo una cantidad de receptores que te detectan el tacto. El tacto es una presión mecánica, ahí no hay mucho que... es sencillo realmente el proceso sensorial. Y hay unas vías sensoriales, hay unos receptores, unas vías sensoriales que te llevan finalmente hasta la corteza. Y en la corteza se proyecta la imagen del cuerpo, porque cada parte del cuerpo tiene una representación cortical para detectar la sensación esa que estamos analizando. Tacto, por ejemplo. Tiene que estar representado el dedo gordo del pie izquierdo.
Allá tienen que haber receptores sensoriales del tacto que se llevan hasta la corteza. En la corteza tiene que haber zona para el dedo gordo del pie izquierdo, ¿sí o no? Debe haber zona para la yema del dedo, ¿cómo sería este? El anular de la mano izquierda. Es decir, cada parte del cuerpo tiene una representación. Y es relativamente sencillo. En esas modalidades sensoriales es relativamente sencilla la representación. Simplemente tú tienes áreas del cuerpo que se proyectan sobre áreas de la corteza. Hay zonas de la corteza dedicadas a la sensibilidad sensorial del cuerpo, así como hay zonas de la corteza dedicadas a detectar y procesar la información auditiva. Y hay zonas de la corteza que están dedicadas a procesar la información visual, que es lo que estamos tratando de analizar. Pero lo que le quiero dar a entender es la complejidad que existe en cuanto a la visión. Es muy sencillo en cuanto al tacto. Usted no tiene problema, entonces usted estudia en el tacto la representación cortical y el monito ese que les dije, el homúnculo ese de Penfield que llamábamos. Un homúnculo, ahí usted hace un dibujito, un mapa. Eso es un mapa, no es que exista un hombrecito en la corteza. Es que se dibuja el hombrecito cuando usted hace y estudia los campos receptivos, ve que este va para allá, este va, y hace un mapa. El cuerpo está mapeado en la zona sensorial. Y si es en la zona motora también está mapeado. Las distintas partes motoras del organismo están representadas en la corteza motora. También hay el homúnculo motor. El homúnculo motor entonces es simplemente el mapa de la corteza motora en donde están representados cada uno de los segmentos musculares del cuerpo, que están relacionados y están en la misma relación posicional, que los músculos del cuerpo. O sea, los músculos del cuerpo están representados en la corteza y las relaciones de la corteza son relaciones de proximidad, de manera tal que los músculos de la pierna están en zonas cercanas entre sí en la corteza. Eso te da un dibujo, un mapa. Eso es lo que se llama el mapa, entonces mapa motor o mapa sensorial. Entonces quiero decirles esto porque empecé a explicarles la vez anterior la organización. La corteza visual es compleja. La corteza visual no, el procesamiento visual es complejo. Por un lado tenemos la representación del espacio. O sea, tenemos un campo visual, ¿sí? Ese campo visual va a ser procesado en el cerebro. Primera cosa que tenemos que considerar, campo visual. El campo visual se proyecta. Empezamos con el campo visual. ¿Qué pasa con el campo? Ya dijimos lo que pasaba con el campo visual. Cuando hablamos por lo general del campo visual. Usted puede reconstruir en su mente lo que representa el campo visual en la retina. ¿Puede hacerlo o no puede hacerlo? ¿Entienden la pregunta? Yo voy a hablar del campo visual. Por lo general hablamos del campo visual. Nos referimos al campo visual. Pero ese campo visual tiene una correspondencia retiniana. El campo visual se proyecta sobre la retina de la manera que ya lo estudiamos. Entonces tienes el campo visual, ese campo visual tiene una correspondencia retiniana y después las vías nerviosas hacen una correspondencia tal que el campo visual de izquierdo termina en el lado derecho y el derecho en el lado izquierdo. Esa es la primera cosa que debemos entender de la organización de las vías visuales. Primera parte, el campo visual izquierdo va para la derecha, el campo visual derecho va para la izquierda. Eso ya es un conocimiento, ya es algo, se sabe ya algo, cuando lo analizamos de esa manera. Okay. Pero aparte de eso ya sabemos también que, está bien, ya tenemos esa organización, pero resulta que de cada campo visual, la información que llega es compleja. O sea, no se trata de una sola cosa, sino de varias características de la información visual que van a ser procesadas. Esas varias características ya las hemos nombrado a la saciedad: el movimiento, la profundidad, el color, la forma, el sentido de movimiento de algo, que si va de la izquierda a la derecha, que si una barra de luz está vertical o está horizontal o está inclinada. Todas esas son cositas, son detalles que van a ser procesados. Y ese procesamiento se da porque a nivel de la retina, ya lo sabemos, existe un conjunto de neuronas ganglionales que son las que van a llevar esa información hasta el sistema nervioso central. Ellas van a organizar la información de los receptores sensoriales, que son tantísimos como ustedes saben, son más de 100 millones de bastones y unos 5 o 6 millones de conos. Todos esos elementos convergen en las vías nerviosas del nervio óptico, de la fibra del nervio óptico. ¿Sí?
y van a ser llevadas por tres vías principales: la vía de las células ganglionares M, P, o sea, las magnocelulares, parvocelulares y coliocelulares. Son tres vías que llevan informaciones distintas. Entonces tenemos que analizar ahora cómo se organiza esa información a nivel de la corteza, o sea, a nivel de las vías centrales. Eso es lo que queremos explicar, eso es lo que quiero explicar. Hay varias cosas, entonces la organización tiene varios aspectos y por eso es un poco complejo. No los vamos a analizar a profundidad, pero por lo menos vamos a analizarlo de manera que tengamos una idea de qué es lo que está ocurriendo a nivel del procesamiento visual en el sistema nervioso central. Que de paso, eso no se sabe, es todo, hasta ahora el conocimiento que se tiene pues nos permite sacar algunas conclusiones. Pero las cosas extraordinarias que ocurren con la visión es difícil entenderlas todavía. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo es posible que una actividad cerebral, que son potenciales de acción, termine convirtiéndose en una sensación psíquica, en una percepción psíquica mental? Eso estamos lejísimos de verlo, de saberlo. ¿Entiendes? Ahora con los aparatos estos de visión, ¿cómo se llama? Las pantallas de tipo 4K y 5K y no sé qué vaina, usted tiene, o sea, han visto algo más o menos que permite tener una gran resolución y una gran, ¿cómo se llama? Un gran desarrollo tecnológico de ese tipo de cosas. Pero estamos muy lejos, todavía con la inteligencia artificial creemos que ya tenemos el problema resuelto. Yo creo que estamos muy lejos y que yo no creo que la inteligencia artificial vaya a dar el salto a la conciencia. ¿Qué es lo que ocurre en cualquiera de nosotros? En cualquier perrito, en cualquier gatito que hay por ahí en la villa, y nosotros mismos tenemos un salto que es mágico, es mágico. Es magia, es algo increíble, algo que no podemos entender. Cómo toda esa actividad nerviosa cerebral termina convirtiéndose en mente, en pensamiento, en imagen mental. Eso estamos lejos de ello. Pero mucho se conoce, se sabe bastante, se habla. Y es lo que queremos expresar aquí, por lo menos algunos detalles de lo que se conoce. Una de las cosas que se conoce es la información que viaja por las vías sensoriales, tiene que ser llevada de los receptores hasta la corteza, hasta el cerebro, tiene que entrar a la corteza. Y la corteza, supuestamente es la corteza cerebral, la que finalmente procesa, hace el procesamiento todo eso para extraer de esa información básica eso que nosotros estamos viendo, eso que ustedes están viendo. Lo que ustedes están observando en este momento se produce por un procesamiento complejo de información que se inicia en el campo visual, que sigue en la retina y que sigue procesándose a lo largo de la vida. Pero tenemos una parte final que es la corteza cerebral. Tenemos que terminar en la corteza cerebral. La corteza cerebral por supuesto que las diferentes especies tienen distintas organizaciones. Pero por ejemplo aquí estamos mostrando la de un mono, un macaco, que es el que más se parece, digamos, entre los animales, el que está más cercano a nosotros. Entonces resulta que cuando vemos en este dibujito, vemos que en el lóbulo occipital, sobre todo en la parte occipital, se encuentra gran parte de las áreas visuales que procesan esa información que está viniendo desde la retina. Hay una serie de zonas corticales. Esas zonas corticales ustedes saben que están clasificadas y estudiadas en una especie de taxonomía o organización que es la de las áreas de Brodmann, se llama. Las áreas de Brodmann. Brodmann hizo un estudio histológico de la y vio que las cortezas tenían una organización, había una psicoarquitectura. Estudiando esa psicoarquitectura, él nombró las distintas áreas por número. El área 1, el área 2, el área 5, el área 6, el área 7. El área, en el caso occipital, están más o menos, en el caso de la visión, se encuentran en las áreas 17, 18 y 19 de Brodmann, que están en la parte posterior, acá en la parte posterior del lóbulo cerebral, sobre todo en lo que llamamos la corteza o el lóbulo occipital. La mayor parte de las zonas visuales iniciales no está restringido a eso, ya vamos a ver, el procesamiento visual no está restringido a esa zona. Pero en esa zona se encuentran las partes iniciales, las etapas iniciales del procesamiento, que luego, más adelante, continúan a distintas áreas, como vamos a ver, del sistema nervioso central, que terminan el procesamiento. Porque el procesamiento no termina solamente con el análisis del color, la forma y tal, hay una serie de aspectos. El significado de las cosas, la interpretación de la imagen, el reconocimiento de la imagen. ¿Entiendes? Son procesos que van mucho más allá, es complicadísimo el proceso. Pero implica primero la activación de una serie de estructuras en el lóbulo occipital que se conocen como áreas visuales. Las áreas visuales están marcadas por BB de visión, B1, B2, B3, B4, algunos dicen B5, B6 también, aunque B5 está
aquí no está marcada B5, sino se llama MT, es decir, una zona medio temporal o una zona temporal medial, que en muchos casos se identifican como B5. Y entonces esas distintas zonas que están aquí mostradas en el mono de distintas maneras, aquí se ve, este es un corte, ¿cómo se llama? Una división lateral, en el caso del mono, lateral, no medial, está por fuera, es decir, la cara lateral del hemisferio cerebral, en el lóbulo occipital. Y la organización no es sencilla así, sino que hay surcos y entonces muchas de las áreas están escondidas entre los surcos. Entonces aquí se ve, por ejemplo, que aquí se ve solo B1 y B2. Aquí ampliamos un poquito, sacamos para acá, abrimos con unas pincitas y vemos que está B1, por debajo encuentra B2, aquí está B3, B4, en fin, hay varias áreas de eso. Eso es lo primero que quiero que entiendan. Hay varias áreas de procesamiento. Esas áreas de procesamiento se designan con la letra B, 1, 2, 3 y 4, también por la secuencia de la organización, la secuencia de flujo de la información. ¿Qué pasa de B1? Primero llega a B1, puede pasar a B2, a B3, a B4, en fin, y se produce una organización citoarquitectónica que permite el procesamiento de distintas características o de distintas cualidades o propiedades del estímulo visual. Aquí está planchadita la cosa para planchar la plancha. La agarra como eso está todo arrugadito. Ustedes saben, en el cerebro humano es más arrugado todavía. Hay cosas escondidas profundamente, hay surcos y circunvoluciones. Uno ve solamente la parte del surco por arriba y la circunvolución, pero no ve el tejido que está metido entre el surco. El surco no es solamente un hueco, es una zona donde la corteza se invagina y forma parte, tiene también estructuras neurales que participan en el proceso. O sea que la estructura de la corteza cerebral implica lo que está en los lóbulos y lo que está en los surcos también. Por eso aquí planchan, hacen un planchado, estiran la corteza para que se vea más o menos la organización. Vemos aquí B1, B2, B3, B4, MT que es B5, en fin, distintas zonas corticales que están participando en el proceso. O sea, en un mono, en el hombre es más o menos lo mismo, es bastante parecido. Hay un poco de diferencia, por supuesto. La diferencia está acá, que la mayor parte del área visual se ve en la cara interna. Cuando usted corta el cerebro, tiene una cara medial con la cara interna y una cara lateral. En el ser humano es más evidente la corteza visual en la parte interna. Fíjense que esta es la cara externa del lóbulo y aquí se ve muy poco. Se ve muy poco, pero están de todas maneras en el mismo lóbulo occipital. Así como en el lóbulo occipital del macaco están las zonas esas que le mostré, también en el ser humano hay zonas que son equivalentes a las del mono. O mejor dicho, el mono tiene zonas que son equivalentes a las del hombre, pero con distintas topografías, distintas extensiones o qué sé yo, pero más o menos se ve lo mismo. O sea, se ve zonas, aquí está B1, B2, aquí está B3 que se divide en dos partes, componente B3 y B3A, aquí está B4 y vuelve otra vez a presentarse el MP, este MT, que a veces lo llaman B5. Pero ¿qué es lo que me interesa de esto? Que ustedes vean entonces que hay varias zonas corticales que están dedicadas a la visión y que tienen una numeración que depende del procesamiento, del flujo, de cómo va de una etapa a otra, va siguiéndose así. Las partes dedicadas exclusivamente a la visión están en la zona esa occipital. Y están la principal, nosotros vamos a ocuparnos inicialmente de esta B1. B1 es la zona motora, la zona visual primaria, también se llama, está en lo que se llama la cisura calcarina, que es un surco, que se llama surco cisura calcarina. Allí se encuentra la zona B1. La zona B1, ¿qué es la zona B1? La zona B1 es aquella sobre la cual se proyecta la información de la vía. La vía que viene desde la retina termina proyectándose sobre la zona B1. ¿Cuántas zonas B1 hay en el cerebro? Hay dos zonas B1, una del lado izquierdo y una del lado derecho. ¿Cuál es la del lado izquierdo? La del lado izquierdo, ¿qué hace? La del lado izquierdo, la zona B1 del lado izquierdo, recibe la información del campo visual. Fíjense que nos referimos al campo visual. Es más sencillo hablar del campo visual izquierdo. ¿Cuál es el campo visual izquierdo? Aquí está la derecha. El campo visual izquierdo es el que está a la izquierda del punto de fijación. ¿Sí? Recuerden que el punto de fijación te define campo visual izquierdo, campo visual derecho. Y también te define parte superior y parte inferior, recuerda, con la línea horizontal. Entonces, cuando hablamos de esta organización, nosotros nos referimos principalmente a campo visual.
al campo visual para simplificarlo, es más fácil, arreglar el campo visual izquierdo, el campo visual derecho. ¿Qué pasa con el campo visual izquierdo? Va a terminar la información que proviene del campo visual izquierdo, va a terminar en el lóbulo occipital derecho. Y la que viene del campo visual izquierdo va a terminar en el lóbulo occipital derecho. ¿Por qué? Ya ustedes tienen tiempo en su casa para analizarlo porque ya se lo expliqué. Por las proyecciones de cada campo. Cada campo se proyecta en parte en el ojo izquierdo y en parte en el ojo derecho. Cada campo. Ya vamos a volver a repasar de todas maneras un poquito más adelante ese detalle para volver a entenderlo. Pero repito entonces, el ser humano tiene también una serie de estructuras corticales y dentro de ellas tenemos inicialmente la B1, que sería lo que se llama el área visual primaria. Recuerden que el término primario se utiliza para designar aquella corteza a donde llega en primera instancia la información sensorial que proviene de las vías periféricas. Es decir, las aferencias sensoriales. Las aferencias sensoriales corporales, que llevan información sensorial corporal, terminan entrando a la corteza por un lado, pasan por el tálamo, del tálamo se proyectan a la zona correspondiente. ¿Cuál es la zona correspondiente? Una zona en el lóbulo parietal. En ese lóbulo parietal está el homúnculo ese del que hablamos. Esa zona es la zona sensorial primaria. No es la única, de allí la información sigue procesándose. Hay áreas, entonces, conexiones de esa área principal con otras zonas corticales y se produce entonces un procesamiento mayor que da más información acerca de lo que la actividad sensorial ese nos está mostrando. O sea, le saca más jugo pues a la información. Entonces, el área visual primaria corresponde al área B1. Área B1 sería esa que estamos viendo acá. Aquí tenemos el dibujito este. Es fácil hacer el análisis utilizando los colores. Como yo les digo, siempre me gusta utilizar a Néter. Tengo un compromiso con Néter desde que lo conocí hace 50 años. Me gustó mucho porque eran los únicos libros que existían que ponían dibujos artísticos bien bonitos, bien hechos, y uno no entendía. El sistema nervioso, por ejemplo, era complicado entender las conexiones porque usted tenía que hacer como un arreglo. Ellos hacían el dibujo tridimensional. Te cortaban y te colocaban las cosas en el sitio y uno más o menos entendía. Todavía sigo entendiendo. Entonces fíjense que acá siempre que hacemos este tipo de cosas, ya esto lo hemos visto a veces, repito, nada más repetir porque me di cuenta de que la última parte que expliqué en la clase anterior no quedó bien clara. Volvemos otra vez. Fíjense que estamos, les digo, nos referimos siempre al campo visual. Nos referimos al campo visual. Entonces el campo visual es el que vamos a analizar. Usted dice, pero bueno, pero eso no es la retina. Claro que es la retina, pero es más fácil analizarlo con el campo visual. Si usted quiere ir a la retina, va a la retina porque ya usted sabe cómo el campo visual se proyecta en la retina. ¿Entiendes? Yo tengo que estar repitiendo, coño, que la retina no, el campo visual, punto. Y el campo visual tiene dos mitades que aquí están en colorcitos. Tiene la mitad izquierda que tiene unos colores rojos, rosados, rojo y menos rojo, violetica y azul más o menos cercanos, aproximados. Se va atenuando, se va produciendo como una atenuación en los colores. Acá tenemos de este lado, están los colores más fríos que llaman el verde, el amarillo y el naranja. Entonces ven, los colores estos representan el campo visual derecho. Los colores verde y amarillo y eso y naranjita. Y los colores rojo, rosadito y aquí azulito también, en cierta manera, están del lado izquierdo. Ya con esos colores entendemos. Lo que tenga estos colores, y yo lo vea por aquí, a eso se refiere en la organización que estamos tratando de explicar. Entonces, el campo visual tiene esa organización. Aparte de que izquierda y derecha tienen esos colorcitos, también arriba y abajo tienen sus colorcitos. ¿O no? Arriba y abajo tienen sus colores. Lo que pasa es que los colores de arriba, aquí son verdes, y los colores de acá son más o menos rojos, arriba. A la derecha, en el campo visual derecho están verdes, arriba, y acá en la parte de arriba del campo visual izquierdo están tirando al rojo. ¿Sí? ¿Se ve? ¿O no se ve? Y acá en la parte inferior también. Es decir, usted puede analizar lo que ocurre con el campo visual arriba o con el campo visual abajo, con el campo visual a la derecha o con el campo visual a la izquierda. Puede analizar qué pasa viendo el dibujito simplemente. Entonces, viendo el dibujito simplemente, aquí me quiere mostrar que este campo visual se me está proyectando ¿dónde? En la corteza primaria, que es lo que quiero destacar. El campo visual se me está proyectando en la corteza primaria. ¿Cómo lo hace? Ya lo dijimos.
el campo visual izquierdo va al campo, al área motora primaria del área de la zona derecha, del lóbulo derecho. El campo visual derecho, sería este, va a la zona izquierda. Ya esa organización está clarita. Ya eso tenemos, eso sí, no hay manera de que ustedes no se sepan eso y no lo entiendan, porque si no, no entendemos nada. ¿Eh? De izquierda para la derecha y derecha para la izquierda. Y ahí está representado. ¿Cómo lo veo representado? Aquí me pusieron solamente la parte. Esta sería la zona del lóbulo occipital donde está el área motora primaria. Están representándolo. Fíjense que la están representando en el área interna, por dentro del lóbulo cerebral. ¿Cómo lo sé? Porque aquí está el corte, la sección del cerebro, y me están mostrando el lado de adentro. ¿Entienden? Más que el lado de afuera, el lateral, me están mostrando el lado de adentro, porque allí es en donde se encuentra principalmente el área visual primaria, en la cara interna. Está en el lóbulo occipital, en la parte más posterior del lóbulo occipital, en la punta, allá atrás del lóbulo occipital, pero más hacia el lado interno, hacia la zona medial, que también se llama, que hacia la zona externa o lateral. Pero no importa, lo que quiero que vean entonces es que esto que representa el lado izquierdo, esto que representa el lado, el lóbulo occipital del lado izquierdo, viendo los colorcitos naranja, verde y esas cositas, ven, están representándome al naranja, el verde y esas cositas del lado derecho. ¿Lo ven o no lo ven? Ahí está el dibujito, facilito, no creo que haya rollo. Ven, en los colores nada más, usted mira aquí, ahí está el verde, el naranja, este es como un marroncito, este no sé qué color es, un verdecito más oscuro. Y corresponde a la zona izquierda, a la zona derecha. Acá me muestran, no me vuelven a poner otra vez el cerebro para aquello, usted lo entiende, está el cerebro otra vez, por lo que me están poniendo simplemente la parte esa que analicé acá, que estaba metida dentro del cerebro, me la ponen ahora del lado derecho. Cuando veo el lado derecho, y aquí hay moradito, hay rojito, hay una, me voy y me doy cuenta que corresponde a este. ¿Ven ustedes? ¿Ah? Entonces, este lado derecho está, en él se está representando el lado izquierdo, cosa que ya sabemos, cosa que repito y cosa que le doy. Siempre de la misma manera. Campo izquierdo, lóbulo occipital derecho. Campo derecho, lóbulo occipital izquierdo. Punto. Pero no solamente eso, también existe una organización que fue la que la prisa de la última clase no nos dejó expresarnos de manera clara. Resulta que si ahora vemos los colores, hay varios colores. ¿Qué estamos viendo acá? Vamos a analizar, por ejemplo, el lado izquierdo. Lado izquierdo o lóbulo occipital izquierdo, campo izquierdo. Campo derecho, perdón. Campo derecho, ¿sí? Vemos los colores. Vemos primero que acá hay una zona en esta parte inicial que tiene unos colores intensos entre un rojo más o menos. ¿Ese sería este acá? Un rojo no, sería como un amarillo, un naranja, un color naranja intenso, más oscuro. ¿Qué representaría este pequeño pedacito? Es decir, esta zona que estoy mostrando acá, esta que se ve más oscura, ¿la ven? Sí. Esta que se ve más oscura, me está representando realmente, esta parte de aquí más oscura, toda esta, me está representando esta zona central, que corresponde a la fóvea. ¿Es la fóvea? No corresponde a la fóvea está en la retina. Pero en el campo visual, la fóvea tiene una representación, mejor dicho, hay una zona del campo visual que está representada en la fóvea, que es donde la mirada se fija. Cuando fijamos la mirada, esa parte central está proyectándose sobre nuestra fóvea. ¿Entienden? Entonces por eso la parte central acá, este círculo central es fóvea. Esa fóvea tiene también una parte derecha y una parte izquierda. Tiene una parte aquí, una parte de derecha y una parte izquierda. Tiene una parte superior y una parte inferior. ¿Sí o sí? Entonces, la fóvea, estoy analizando este pedazo. Acá vemos unos colores muy intensos. Lo busco acá. Aquí están estos colores. Corresponden a la fóvea. Los colores más intensos de ese lado son del lado izquierdo para la derecha. Es a la derecha de la fóvea. Entonces, la derecha de la fóvea está representada en el área B1. ¿Sí? Pero ¿qué características tiene? Primero, que el área de la fóvea es pequeñita en comparación con el gran campo visual. El área de la fóvea es realmente pequeña. Lo mismo que ocurre en la retina. La retina tiene un área de superficie amplia, pero tiene una zona de la fóvea que lo que mide son, recuerdan ustedes, 0,3 milímetros. 300 micras, es chiquitica.
mínima comparada con el resto de la retina, es una tontería, es un punto. Es un punto, es una zona de 0,3 milímetros, pero es pequeñita. Sin embargo, a pesar de lo pequeñita de la zona, ¿verdad? Yo veo que tiene una representación, aquí está representado todo el campo visual, aquí está representado todo el campo visual derecho, en el lado izquierdo. Pero me doy cuenta que esta zona pequeña de la fóvea tiene una representación relativamente grande. ¿Ven ustedes la intensidad de color? Primero, está más posterior. En la organización del aloe está posterior, está en la parte más posterior. Esto sería posterior, esto sería anterior, este es el lóbulo occipital, recuerden que es el de atrás. Entonces está posterior, esta es la parte más posterior. La fóvea está representada en el mapa, hay un mapa del campo visual en el área B1. Ese mapa es el que me tratan de mostrar acá, y este es el mapa que representa a este campo visual. Ese mapa tiene una zona más oscura en la punta, en el extremo posterior, que representa a la fóvea. Es decir, la fóvea, conclusión, la fóvea está representada en el lóbulo occipital en la parte más posterior. ¿Lo digo? Okay. Está en la parte más posterior, es evidente. El resto de estructuras, o sea, la fóvea, pues concéntricamente, mientras más nos alejamos de la fóvea, la representación se va haciendo más anterior. Por eso vemos entonces este color grande para la fóvea, después vemos que estos colores son muy intensos, estos son un poco menos intensos y estos todavía menos intensos. Entonces si nos vamos desde el centro hacia la periferia, nos damos cuenta que el centro está representado en la parte posterior correspondiente a la fóvea y más adelante tenemos entonces colores un poquito menos intensos, pero todavía es bastante llamativo. Aquí se ve bien la cosita, ¿ves? El color amarillo, el naranja y el verde corresponde a esto que está acá. ¿Sí? Y si nos vamos más atrás, vemos entonces que los colores se atenúan más, porque se representa ahora la parte más extrema del campo visual. Recuerden, esa parte más extrema del campo visual es de tipo monocular. O sea, solo la detecta un ojo. Más nada. ¿Está bien la idea entonces de esa representación? Eso es lo que tenemos que nosotros estudiar y aprender de cómo está organizado el sistema. El campo visual izquierdo para el lado derecho. Ahora, estando allí, la zona de la fóvea está en la parte posterior. Y las zonas más concéntricas, más laterales, están cada vez más hacia adelante. Esa es la manera de representar el mapa. Hay un mapa. El mundo de afuera está representado en un mapa en la corteza. Y su representación es esta. No es exactamente la misma, pero es un mapa. Es una representación que obedece a ciertas reglas, hay una topografía. ¿Cuál es la topografía? La que les acabo de decir. El centro es la parte posterior. Las zonas más externas de visión binocular, porque esto es visión binocular, ¿lo recuerdan? Esto es visión binocular. Las zonas de visión binocular están un poquito más hacia adelante. Aquí están estos colorcitos que vemos acá. ¿Ven ustedes? Y todavía más adelante tenemos entonces la zona de visión monocular, que es la parte más extrema del campo visual en este caso. Entonces, de esa manera ya tenemos ahí una organización, ya tenemos un detalle de organización que debemos recordar. Pero no solamente eso, sino que si nos vamos arriba y abajo, y volvemos a la mácula, vemos que esta parte verde oscura, acá en la esquina de arriba, verde oscura arriba, cuando la vemos en el mapa, verde oscura está abajo. ¿Ven ustedes? No lo ven. Verde oscura de la mácula del lado de, estamos analizando el campo derecho. Verde oscura de la mácula del campo derecho está en la parte de abajo de la corteza. Y la naranja oscura de la parte de la mácula del lado derecho está en la parte de arriba. O sea, verde oscura está aquí abajo, naranja oscura. Naranja oscura está aquí abajo y aparece arriba. Es decir, hay una inversión en la posición. Ese es otro detalle de organización. Es un detalle de organización topográfica. Así como que digo, eso es topografía. Así como el campo visual izquierdo está a la derecha, es un detalle topográfico. Así como digo que la parte central está atrás y las otras periféricas están más allá, eso es otro detalle topográfico. Y un tercer detalle topográfico es entonces que la parte de arriba del campo está representada en la parte baja de la corteza y la parte de abajo del campo está representada en la parte de arriba. Eso es más o menos los detalles que tenemos que reconocer
del sistema de representación del campo visual a nivel de la corteza. En la retina, ¿cómo sería eso? Ya en la retina no lo voy a explicar más, ya ustedes lo pueden estudiar en su casa, cómo se proyecta en la retina. Ya saben que es una imagen invertida, entonces lo que está arriba va a estar abajo en la retina y lo que está abajo va a estar arriba. Lo que está a la derecha va a estar a la izquierda y lo que está a la izquierda va a estar a la derecha. Eso es más o menos, esa es una representación topográfica. Pero ahorita estamos hablando, dando el salto del campo a la representación a nivel de la corteza. Entonces yo creo que el dibujito es más o menos claro. Y si hacemos, hagan ustedes el análisis para el lóbulo occipital derecho. Este sería el derecho. Sería entonces al campo izquierdo y el análisis es el mismo. La parte central de la mácula está correspondiente a la parte más posterior. La parte de visión binocular está un poco por delante. Y la parte de visión monocular, la más distal, la más externa, está en la parte más anterior. Igualito, es el mismo análisis, solo que a la visconversa, como dicen por ahí. Bueno, yo les puse acá, esta fue la diapositiva, después busqué otra y le arreglé el asunto, cambié la seña para hacerlo más inteligible. Por aquí la que había empezado a aplicarle la otra vez y me di cuenta de que estábamos un poco perdidos. Y bueno, ahora yo creo que no estamos tan perdidos. Esto es lo mismo que les acabo de explicar. Es lo mismo, aquí está el campo visual, tal vez visto de una manera más cercana y no tiene que dar el salto de arriba para abajo para terminar, sino que aquí voltea a la derecha, en vez de mirar para arriba y para abajo, mira para la izquierda y para la derecha. Y obtiene la misma información. Es la misma información. El campo visual, recuerden que el análisis es con respecto al campo visual, el campo visual izquierdo en el lóbulo derecho. Y lo mismo, la mácula en la parte posterior. La zona de visión doble binocular en la parte más, un poquito más adelante y la parte más todavía más adelante. La misma organización. Y lo de arriba, el morado aquí está arriba, el morado aquí está abajo. El verde oscuro aquí está arriba, el verde oscuro aquí está abajo. Y esta área visual que se encuentra en la zona de la cisura, así la llamo, ahí dice surcos calcarinos, nosotros le decimos cisura calcarina, o así me lo aprendí yo cuando chiquito. Cisura calcarina, una cisura, un pliegue, un hueco ahí que está como una raja que hay en la corteza. Una arruga, pero adentro hay corteza. Pero la corteza no se, precisamente esos plegamientos corticales, es un adelanto evolutivo, dicen los que creen en la evolución, porque esos plegamientos le dan más área de superficie a la corteza. O sea, la corteza no es solamente una concha lisa, sino que tendría un área de superficie determinada, sino que las metiduras esas en los surcos y en las cisuras amplían el área de superficie de la corteza. Es decir, dan más tejido cortical para el procesamiento. Mientras más tejido cortical tenemos, más avanzados son nuestros procesos neurofisiológicos. Por eso nosotros, los seres humanos, tenemos una corteza tan arrugada. Debe ser arrugada por lo viejo desde el punto de vista evolutivo, porque venimos desde muy atrás hasta ahorita, pero tenemos la corteza arrugadita. Pero está arrugada, ¿por qué? Porque tiene pliegues y problemas que se meten, pero eso es una gran ventaja, puesto que brinda mayor cantidad de tejido cerebral para el procesamiento de lo que tenga que procesarse, tanto visual, auditiva, sensorialmente, desde el punto de vista del tacto, lo que sea. Hay más tejido, y mientras más tejido hay, mayor capacidad de procesamiento. No es lo mismo una computadora que tenga no sé cuánto, 8 megabytes de RAM, una que tenga 16 o 32. O sea, mientras más RAM haya, mejor funciona la computadora. El almacenamiento también es importante. Pero entonces, ese es el detalle. Esta cisura también se llama cisura calcarina, entonces se llama área calcarina, y se produce el plegamiento hacia adentro, y en este plegamiento es donde se encuentra la mayor parte de la corteza esa de la que estamos hablando. Esa corteza se llama también estriada, porque tiene esta banda de color oscuro aquí que parece una estría. Una estría, la corteza tiene en el medio como una banda que la llaman estría, una estría, cosa que aparentemente no aparece en las otras zonas corticales que después vamos a ver. Entonces la zona visual primaria se llama también zona visual estriada, porque tiene esa característica. Y hay entonces otras zonas que no la tienen y se llaman extraestriadas. Extraestriadas es decir que no están incluidas dentro de lo que se llama estriado. ¿Qué es lo estriado? El área B1. ¿Qué es el área B1? Es el área visual primaria. Es en donde terminan las proyecciones que provienen del cuerpo geniculado lateral. Es el primer paso o la primera etapa del procesamiento visual a nivel de la corteza. Eso es lo que es el área B1. Y la vía se llama entonces vía visual estriada. ¿Por qué es estriada? Porque tiene la estrellita que estamos viendo acá.
Aquí hay un dibujo también muy bonito que se lo puse para que si no le entienden uno, como si lo suelta el chico, lo agarra sin nariz. O sea, si no entienden por allá, pues lo pueden entender aquí. Está bien bonito el dibujito, me pareció. Es de la misma manera. Este es para explicar la parte B, la parte visual superior, la parte media y la parte baja. Igualito, tiene los colores. El color, aquí está la proyección en la retina. El campo, entonces ya el campo visual, esta sería en el ojo donde se proyecta. La parte de arriba se va a ir la parte de abajo. La parte verde que está abajo va a ir la parte de arriba. Eso es para explicar la ubicación esta que estábamos viendo de arriba y abajo. ¿Ah? Entonces acá vemos cómo se hace la proyección. Vemos que esta vía va a venir hasta el cuerpo geniculado lateral. En el cuerpo geniculado lateral, ven, la verde, que es la de abajo, va a terminar arriba. ¿Sí o no? Y la azul, que es la de arriba, va a terminar abajo. Esta vía azul que vemos allá la nombramos cuando hablamos de las secciones, le llamamos el asa de Meyer. Es decir, la vía visual que viene desde el cuerpo geniculado lateral y que va a la corteza visual primaria, B1, tiene dos componentes. Un componente que va por arriba, y un componente que va por abajo. Este componente que va por abajo va por el lóbulo temporal. El que va por arriba va por el lóbulo parietal, más o menos. Entonces, el que va por arriba termina arriba, el que va por abajo termina abajo. Pero la información que trae es contralateral, contrarrival y inferior. Entonces, la de arriba termina abajo, lo de abajo termina arriba. Y por eso entonces las cuadranopsias, ese que le di el dibujito, había unas cuadranopsias, eran daños de la vía de arriba o daños de la vía de abajo. En un daño aquí abajo, por ejemplo, la cuadranopsia que destacamos en uno de los dibujos era una cuadranopsia en la cual estaba dañada el asa de Meyer, abajo. Si está dañado abajo, quiere decir que está perdiéndose el campo visual de arriba. Y si se daña arriba, se está perdiendo el campo visual de abajo. Se los recomiendo lo que les acabo de decir para cuando analicen las lesiones y los daños que se producen con las distintas lesiones que ya vimos. Lesiones que si nervio óptico, quiasma óptico, tracto óptico, radiaciones ópticas, eso ya estaba explicado en uno de los dibujitos anteriores. Entonces con esto van a tener facilidad para... Aquí está representado, ¿ven? Lo azul que está abajo, termina abajo, pero proviene del campo visual de arriba. Lo verdecito que está arriba, proviene de la parte inferior. Eso es más o menos la organización. Ok, ya tenemos una organización más o menos topográfica. ¿Qué quiere decir topográfica? Quiere decir que me está mostrando un mapeo o una señalización de una parte del campo en una parte del sistema nervioso. Pero desde el punto de vista general, no me está especificando nada especial. Me dice, el campo izquierdo termina en este lado y de esta manera, como lo acabo de analizar. El campo derecho termina de este lado y de la manera que lo acabo de analizar. Eso se llama un análisis topográfico. ¿Ah? Tópico quiere decir hay una visotópico, es decir, el campo visual tiene una forma y una organización que se proyecta tópicamente, es decir, se proyecta en el espacio en unas partes del cerebro de la manera que les acabo de describir. O sea, el campo visotópico tiene una organización retinotópica. Recuerden, lo visotópico tiene un mapa retinotópico, ¿sí o sí? Y el mapa retinotópico te va a afirmar después por los cruces y la vía te va a dar un mapa también retinotópico o visotópico a nivel de la corteza, que es entendible por esas cosas que ya sabemos de la organización del sistema, sobre todo el cruce del quiasma y sobre todo las relaciones de campo con el ojo, con cada ojo. Ok. Bueno, ahora fíjense ustedes, tenemos que seguir adelante con lo que les decía de las guacamayas. O sea, es evidente, claro, ya tenemos organizado, si este campo viene para acá y el otro campo viene para allá, pero es que no solamente se trata de eso. Se trata de estudiar las características que tiene esa información, cómo es que se integra toda esa cantidad de detalles que están afuera en el campo visual, cómo se integran en la imagen que yo percibo, cómo se produce esa integración, qué es lo que está pasando, qué ocurre. Y entonces eso es lo que después entonces los científicos y los que se dedican a esto han tratado de dilucidar, han avanzado algo. Yo digo algo, pero nos falta muchísimo. Pero algo se ha avanzado, algo se conoce, como en cada área de la investigación. No se conoce todo completamente, pero se conoce
produce algo. Y ese algo es lo que estamos, repito, tratando de analizar. Una de las cosas que tenemos que analizar ahora es, ok, resulta que esa zona del campo izquierdo que va a la zona derecha, o del campo derecho que va a la zona izquierda, ya les dije que está recogiendo en cada punto, en cada área del campo, una información compleja. ¿Sí o sí? Es compleja, o sea, yo fijo mi mirada en la puerta. Tengo a la izquierda una cantidad de información y a la derecha otra cantidad de información que voy a recibir, que voy a percibir, porque está organizado todo de manera tal que ese campo se proyecte sobre mi retina. Y ya va a ocurrir lo que ocurre. Pero el problema está en que eso que estoy percibiendo es complejo. O sea, la información básica que yo necesito conocer es compleja, complicada. Y no es lo mismo el color que la forma. La forma es una cosa, el color es otra cosa, ¿sí o sí? Yo puedo tener un cubo amarillo, un cubo rojo y un cubo. Los dos son cubos, los tres son cubos, se siguen tres. Amarillo, azul y rojo. En cubos de la forma es la misma, pero los colores son distintos. ¿Sí? Además, yo puedo tener el cubo moviéndose hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia abajo o hacia arriba. Puedo tener bordes en el cubo que me permitan diferenciarlo del resto y esos bordes pueden estar ubicados en cualquier posición. El cubo puede estar torcido, puede estar en realidad, puede estar como esté en el espacio, hay bordes, hay aristas. Es decir, quiero que entiendan que aparte de que el sitio aquel se me proyecta en este sitio, allí en esa proyección hay una complejidad de información. Cada zona, la zona de la guacamaya izquierda, cuando la guacamaya está a la izquierda, me está enviando una información al cerebro. Y cuando la pongo a la derecha me envía también una información al cerebro. ¿Qué quiere decir? Que en cada zona del espacio donde la guacamaya está, en cada zona del espacio, existen las características, no varían. O sea, claro que van a variar en la forma, en el tamaño, cómo esté la... Yo no sé si ustedes me entienden lo que les quiero decir. O sea, la guacamaya está aquí o está aquí. Pero si está aquí se me está proyectando en una zona de la retina. Y si está acá se me está proyectando en otra. Quiere decir que una zona de la retina en la que se me proyecta cuando está aquí tiene que tener los mismos sensores para detectar cuando la guacamaya está allá y se me proyecta en otra zona de la retina. Es decir, cada zona de la retina tiene una mezcla compleja de sensores que me detectan el rojo, el amarillo, el azul, los distintos colores, ¿sí o sí? O sea, que no es que solamente allá hay un amarillo en un pedazo, no. Porque yo puedo estar viendo el espacio y se me va. La joven que tiene el suéter rojo se va y me llega una que tiene el suéter amarillo. Está cayendo en el mismo campo visual, ¿sí o sí? ¿O no me sigue? Está cayendo en el mismo campo visual, pero ahora la niña tiene el suéter amarillo y antes lo tenía rosado. Quiere decir que en la zona esa que se me está proyectando en mi retina había receptores para detectar el amarillo cuando el amarillo estaba ahí. O cuando el rojo, era el rosado primero. ¿Sí? ¿Sí o sí? Se fue ella o se cambió el suéter, se puso un amarillo y se pone en el mismo sitio. Está llegando al mismo sitio de la retina. ¿O no? ¿Ah? Está llegando al mismo sitio de la retina. Quiere decir que ese sitio de la retina, donde se me está proyectando la imagen de ella, tiene sensores para detectar el amarillo, el rojo, el verde, dependiendo del color que se quiera poner en el momento en que quiera. Hay una canción que decía que te vestiste de amarillo, para que no te conociera. Amarillo es lo que luce, verde nace donde quiera. Entonces, ¿está clara la idea? O sea, lo que quiero que entiendan entonces, esa sala del espacio tiene una representación en la retina y allí tienen que estar representados los distintos componentes. Porque la guacamaya es guacamaya aquí y es guacamaya allá. ¿Entiendes? Entonces quiere decir que esa información que viaja tiene características diferentes dependiendo del sitio y de muchas cosas, lleva información coherente que me va a permitir después fabricar la imagen que yo tengo del campo visual. Digo fabricar, yo también tengo derecho a fabricar, así como ustedes tienen derecho a fabricarse su mundo espacial, su campo visual, yo también tengo el mío. Entonces yo me fabrico mi mundo. Y lo digo yo, no sabía que yo consciente lo hago, pero mi cerebro, mi cuerpo, mi organismo lo hace. Hay que decir que soy yo, porque yo soy mi cuerpo también. Entonces, ¿está clara la idea? Ok. Entonces resulta que esa información que ya sé cómo llega, resulta que también tiene una organización. Entonces yo digo, si hay información de color, se debe procesar entonces información de color.
Si hay información de movimiento, se debe procesar la información de movimiento. Si hay información de profundidad, se debe procesar la información de profundidad. Es decir, hay información que tiene que ser procesada y esa información está viajando por vías paralelas distintas. Una vía me lleva información de una característica, otra vía me lleva información de otras características distintas. Esa es la organización aquella que vimos cuando hablábamos de que la retina tenía una serie de células ganglionares, unas que llamábamos M, magnocelulares, otra que llamábamos P, parvocelulares, y otra que llamábamos K, colmocelulares. Ya desde la entrada de la retina hay una mezcla de esas neuronas en cada zona de la retina que lleva información, más unas que en otras. En la fóvea, por ejemplo, vimos que se detectaba fundamentalmente el color y el detalle, había muchos conos en la fóvea. Ahí entonces hay unas características especiales para detectar el color. Entonces yo muevo mis ojos y los fijo en distintos sitios y veo distintos colores, mirando con la misma vista. ¿Por qué? Porque en la zona de la retina están mezclados los conos para los distintos colores. Y entonces, ¿cuáles se van a activar? Se van a activar aquellos conos que reciban o sean sensibles a una longitud de onda en particular. Si es rojo lo que estoy viendo, quiere decir que estoy activando los conos rojos. Si es verde, estoy activando conos verdes. Si es azul, estoy activando conos azules. Y los distintos colores se forman por la mezcla de la activación relativa de los distintos tipos, de los tres tipos de conos. Pero si quieren, ¿sí me entienden eso, verdad? O sea, entonces quiere decir que en el procesamiento nosotros tenemos que ver que se va extrayendo, se va llevando información que viaja por tres vías. Esta información tiene tres componentes principales. Uno de ellos es el color y el reconocimiento de la forma, que lo llevan las células esas que llamamos parvocelulares, de las cuales hablamos. Y también las coliocelulares que llevan información de color. Y destacamos que las células magnocelulares eran muy sensibles al movimiento, a la profundidad y tenían que ver con otros aspectos y no tenían nada que ver, por ejemplo, con el color. O sea, hay células específicas para el color y vías para el color. Y hay vías específicas para el movimiento y no sensibles para nada al color. Cada detalle, cada característica está siendo transportada por una vía diferente. Eso es lo que vamos a tratar de ver cómo se organiza ahora el sistema en la corteza cerebral. En la corteza, en el área visual primaria, como en casi todas las áreas corticales, la corteza es una capita que debe medir unos 2 milímetros de espesor. Fíjense usted, chiquitita, 2 milímetros de espesor, pequeñita. Sin embargo, está organizada de manera tal que tiene una cantidad de capas y una cantidad de neuronas que, entre otras cosas, pueden recibir información. Eso es básico también. En la corteza cerebral tenemos ingreso de información. A la corteza cerebral llega información, a cualquier área llega información. En el interior de la corteza se producen procesamientos de información, es decir, internamente la corteza manipula lo que le llega, hace con ella muchas cosas complejas. Y en último lugar, de allí hay una salida de información. O sea, cada zona cortical tiene un procesamiento. ¿Qué procesa? Algo que entra. ¿Cómo lo procesa? Con unos circuitos internos que tiene. Después de procesar la información, sigue para adelante, porque ahí no termina la cosa. Sigue para adelante. ¿Qué es lo que sigue? Sigue entonces información que sale de la corteza y va a otro lado. Después de ser procesada, después de que se manipula esa información, se pasa a otro lado. Y ese otro lado sigue haciéndole cosas a la información. Sigue procesando. También con conexiones. Esa otra zona tiene entonces entrada, lo que le llegó de la otra, procesamiento interno y salida para otra zona. Y así sucesivamente. Pero entonces, en línea general, la corteza cerebral está organizada en capas. Él tiene distintas formas y distintas composiciones y distintos tipos de capas con desarrollo de más de una capa con respecto a otra. Por ejemplo, las zonas llamadas sensoriales tienen un mayor desarrollo de la capa receptiva, de la capa que recibe la información. Las zonas motoras tienen más desarrollada la zona donde sale, porque las capas motoras tienen salidas, que son las que forman las vías motoras. Esta vez estudiemos más adelante, todavía nos da tiempo, el tiempo. Ok, entonces resulta que tenemos que la corteza visual primaria está organizada, como ya les dije, en capas. Aquí vemos un dibujito en capas muy bonito. Son 6 capas por lo general. Por lo general se dice que son 6 capas, que se designan con números romanos, capa 1, 2, 3, 4, depende del gusto que tenga
si es antiimperialista, seguro que no usa números romanos, va a usar los otros números. Los números son arábigos y los árabes también están todavía con un cierto deseo de imperialismo y de conquista del mundo. Entonces resulta que usted se decide por dónde va, si con los números romanos o con los números arábigos, se llaman eso, ¿no? No son arábigos, son 1, 2, 3, 4 que conocemos. ¿Cómo se llaman? Arábigos. Y o con los números romanos. Pero acá lo tenemos con números arábigos. Hay capas, la capa 1, aquí se enumeran y se ponen en una zona las capas 2 y 3. En algunas zonas las capas están bien definidas. Capa 1, capa 2, capa 3, capa 4, capa 5, capa 6, capa 12. O sea, son 12 no es que sean 12, sino capa 12 es el nombre de una ciudad por allá, no recuerdo dónde era. Eso es una ciudad de Chile, la ciudad de capa 12. Entonces, eso es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá en este caso, por ejemplo, la 2 y 3, la fusión es en una sola, que tiene más o menos las mismas características. Y en estas dos, aquí vamos a decir que se llaman 2, 3. Para no decir que hay una 2 claramente definida y una 3 claramente definida. Ocupa la región de la 2 y de la 3, pero sin distinciones entre ellas. Entonces, capa 1, capa 2 y 3, después tenemos una capa llamada 4. Esta es importante en este caso, ya vamos a ver. Pero sigamos con la 5 y la 6, ¿ves? Ahí está 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La 2 y la 3 están fusionadas en una sola que se llama capa 2, 3. Y la 4 tiene unas características. La 4, esta capa que está acá, la capa 4, tiene como característica que está dividida en 3 subcapas. Una alta que se llama 4A, una media que se llama 4B y una inferior que se llama 4C. Y todavía más, la capa 4C, ya vamos a ver más adelante, la capa 4C, es importante para lo que vamos a analizar, tiene dos zonas, una zona alta que se llama 4C alfa y una zona más baja que se llama 4C beta. Ya lo vamos a ver. Por ahora lo que entiendan entonces, lo que quiero que entiendan es la organización esta. 1, 2, 3, la capa 4 que tiene 4A, 4B y 4C, y luego 5 y 6, más o menos. Ahora, de esta organización, por supuesto, hay una descripción detallada de qué tiene cada capa y qué sé yo. Nosotros no vamos a entrar en esos detalles porque nos perdemos mucho. Lo que quiero destacar es lo siguiente. Vamos a hablar primero de que existen entradas a la corteza visual primaria. ¿De dónde vendrán las entradas de la corteza visual primaria? Básicamente. ¿De dónde? ¿De dónde vendrán las entradas? Lo que llega a la capa visual primaria que estamos estudiando. Son las radiaciones ópticas que provienen de los cuerpos geniculados. El cuerpo geniculado tiene neuronas cuyas fibras, cuyos axones se dirigen al área visual primaria y entran fundamentalmente esos axones que vienen del cuerpo geniculado, penetran al área 4C. Ya vamos a ver esto. El área 4C es el área receptiva por excelencia. Es decir, es el área a la cual llega la información a la corteza. Ya dijimos, la corteza tiene que procesar la información que llega, procesar internamente la información y sacar una información de salida para otro sitio. Entonces la información llega al área 4C y proviene fundamentalmente, ¿qué está? Del cuerpo geniculado lateral, básicamente. ¿Sí? Ahora, hay una salida, o sea, las cortezas después que hacen sus procesamientos, tienen una salida. Las salidas están en la parte de arriba, están en las áreas 2, 3 y en el área esta 4B, hay unas salidas que van a las cortezas visuales ulteriores, a las que están más allá. ¿Qué quiere decir más allá? Pues será la B2, la B3, la B4, ¿verdad? Es decir, más adelante, porque estamos en la B1. ¿De dónde salen las conexiones que conectan? Vaya la redundancia, que conectan a B1 con B2 o con B3, salen de la parte alta, de la zona 2-3 y de la zona 4B. Eso lo vamos a ver más adelante con más detalle. Ahora estoy haciendo una descripción general, más o menos del asunto. Y hay unas salidas también, hay unas salidas que van ya no hacia arriba para el procesamiento visual, sino unas salidas que se devuelven y que van hacia los núcleos subcorticales. Fíjense ustedes, vienen de un núcleo subcortical, las entradas, cuerpo geniculado lateral. Pero la corteza esa también tiene conexiones con otras estructuras. Primero con el cuerpo geniculado, es decir, el cuerpo geniculado lateral se conecta con la corteza B1, pero la corteza B1 tiene también vías que conectan con el cuerpo geniculado lateral. Hay como un asa, ¿entiendes? De alguna manera, la información del cuerpo geniculado lateral sobre la B1 produce algo
y ese algo hace que haya conexiones también con el cuerpo geniculado lateral. Hay un loop, como un asa. Principalmente la vía que estamos estudiando es cuerpo geniculado lateral y vía B1, pero no debemos dejar de lado el hecho de que la corteza también se conecta con el cuerpo geniculado lateral. Eso no nos interesa analizarlo en este momento. Debe tener sus funciones, pero no están claramente definidas. Entonces, repito, tenemos unas entradas que llegan a la capa 4. ¿De dónde provienen? Principalmente del cuerpo geniculado lateral. Tenemos un procesamiento interno. ¿Por qué hay un procesamiento interno? Estas flechas que tienen acá son una descripción más o menos de las interconexiones. No vamos a entrar en detalle en las interconexiones, pero hay interconexiones. O sea que la información llega a la capa 4 y de la capa 4 hay conexiones con las otras capas. Se produce, eso es procesar. Agarrar la información y pasarla a esta célula hacia otra, se la pelotea a otra, y eso es un procesamiento. Y finalmente, de todo ese procesamiento que ocurre, va a haber una salida para que la información continúe siendo analizada, va a haber una salida que se da, si es para las vías ulteriores de la corteza, a través de las capas 2 y 3 y 4B, si es hacia abajo, hacia los núcleos subcorticales, salen de las capas de abajo, de las 5 y las 6. La 5 al colículo superior y la 6 al cuerpo geniculado lateral. ¿Hay algún problema con esa organización? ¿Qué es lo que quiero que esté claro ahí? Que hay una entrada. Que la entrada viene fundamentalmente del cuerpo geniculado lateral. Estamos hablando de vía visual. Y de la etapa que viene del cuerpo geniculado a la corteza B1. ¿A dónde llega la B1? A la capa 4. A la capa 4 ya vamos a ver más adelante que es exactamente a la 4 o 6. Pero digo, como que por ahora tengamos claro que llega a la capa 4 está bien. Hay un procesamiento de información complejo, complicado, que no se entiende perfectamente todavía, pero que algo se sabe. Y de allí sale información que va para el resto, o sea, que sigue viajando para el resto de las vías o para los núcleos subcorticales, por alguna función en particular. Esto de las vías hacia arriba es para mejorarla, para ir sacándole jugo a la información. Ir mejorando, ir dándole cada vez más, ¿cómo se llama? Más relevancia, no. Dándole más estructura, digamos así, a la visión, a lo que estamos viendo. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿No? ¿Qué quiero que entiendan de esto? Sí, la entrada, en dónde se procesa y la salida. Y que hay una interconexión entre las capas. Eso es lo que me interesa que ustedes recuerden de esta diapositiva y de lo que estamos analizando. Sin entrar en detallitos, aquí hay unos detalles. Por ejemplo, la parte esta alta de la capa 4C se comunica con la 4B. Esta parte de la capa 4C baja se comunica con 2 y 3. Esas conexioncitas así, pues no es necesario que nosotros profundicemos en ellas, porque si no profundizamos profundamente, nos estamos quedando más perdiendo el tiempo también. Basta con que ustedes sepan que hay esas interconexiones, entradas a un sitio, interconexiones internas y salidas. Eso es lo que realmente nos interesa. Ok, ahora fíjense una cosa. Vamos a ver ahora cómo se organiza la información. ¿De dónde? Primero, son varios aspectos organizacionales, son varios. Eso a veces es enredadita, pero si sabemos que son varios, pues vamos a ver qué es lo vario que hay. Primero, las entradas. Hablamos de entradas. ¿De dónde vienen las entradas? A la zona del cuerpo geniculado lateral. Aquí tenemos una representación del cuerpo geniculado lateral. Esta es la rodilla, se llama geniculado, porque tiene una forma de rodilla. ¿Lo ven? Esta es la rodilla del cuerpo. La rodilla del cuerpo no, es la forma que tiene el cuerpo, forma de rodilla, cuerpo geniculado. Entonces fíjense ustedes que aquí arriba tenemos las células que están en la retina, ¿lo recuerdan? ¿O no? Las células P, que son células pequeñas con las características que ya vimos, las células M, que son células gigantes más grandes, con las que ya vimos, estas son las más numerosas. Recuerden que las P, lo que hay que recordar es que llevan información de color principalmente, de color y de forma y de detalle, pero de color, si recordamos P, parvocelular, P de parvocelular, células pequeñas son las más numerosas, con ya le dije entre el 70 y el 80% del total de células ganglionares. ¿Qué son las células ganglionares? Las células cuyos axones forman el nervio óptico. Tenemos las células M gigantes, que son menos numerosas, un 10%, que no son sensibles al color, ellas no responden al color, básicamente tienen una sensibilidad importante al movimiento. O sea, eso es más o menos la principal, al movimiento, a la profundidad, también es decir, a la tridimensionalidad o a la
profundidad del espacio, ¿sí? Y las celulitas estas ganglionares tipo K o conios celulares que procesan color. ¿Sí? K y P procesan color. M procesa fundamentalmente de movimiento, movimiento principalmente. ¿Sí? Movimiento y profundidad. Ok. Entonces resulta que esas fibras que parten, células ganglionares que parten de la retina, terminan en el cuerpo geniculado lateral. En el cuerpo geniculado lateral tenemos que considerar dos cosas. Una de ellas es esta que estoy considerando. Cómo se distribuyen las distintas células estas, o las fibras de estas células, cómo se distribuyen en el cuerpo geniculado lateral. El cuerpo geniculado lateral presenta una organización en capas. Tiene unas capas como estamos viendo allá. Son 6 capas. La capa 1, la capa 2, 3, 4, 5 y 6. Esto es el cuerpo geniculado lateral. No es la retina, no es la corteza tiene sus capas también. Pero el cuerpo geniculado lateral tiene entonces 6 capas descritas acá de abajo hacia arriba, como 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El color de nuevo nos ilustra qué es lo que nos quiere mostrar, que nos quiere mostrar, que hizo este dibujo, yo no sé qué sería, pero nos quiere mostrar algo, ¿qué nos quiere mostrar algo? Aquí al lado tenemos la corteza que les acabo de mostrar, un pedacito de corteza, una sección, un retazo, un pedazo de torta. ¿Está bien? Entonces fíjense ustedes que acá me están diciendo ¿qué? Me están diciendo que la zona 4C, recuerden que dijimos que había una zona 4 que se dividía en 4A, 4B y 4C. Yo le dije que la 4C era el ingreso principal del cuerpo geniculado. Entonces me están mostrando precisamente el ingreso este y me están mostrando una organización de la conexión entre el cuerpo geniculado lateral y corteza cerebral desde el punto de vista del tipo de célula. Es un punto de vista el tipo de célula que se conecta. Entonces resulta que el cuerpo geniculado lateral, fíjense que este colorcito es azul para las M, este es verde para las P, y aquí tenemos un amarillito y una naranjita para las K. Las capas de las células K son como más modestas en su representación. Entonces resulta que las células M, gigantocelulares, los axones que provienen de las células M de la retina, terminan en el cuerpo geniculado lateral en estas dos capas inferiores que serían las capas ventrales. Esa es la parte ventral. Las dos capas ventrales del cuerpo geniculado lateral reciben las células de tipo M, reciben los axones de las células magnocelulares. ¿Ofrece eso algún problema? Yo creo que el dibujito está bien bonito. Miren, las células estas son azules y aquí tienen las dos capas azules. Desde el punto de vista de las células o del tipo celular, las capas 1 y 2 del cuerpo geniculado lateral reciben los axones provenientes de las células M. Mientras que las capas 3, 4, 5 y 6 verdecitas, como las vemos, reciben su información de las células verdecitas de arriba. ¿Cuáles son las verdecitas de arriba? Las parvocelulares. Es que ustedes dirían, uy, pero hay una desproporción porque hay como muchas capas parvocelulares y solo 2 capitas para las M. Recuerden que las M son más escasas. Ven que las M representan el 10% del total, las otras son el 70, dice María. Dice que son 70.54%. ¿Qué te parece esa predicción? 70.548%. Eso es una apreciación, como siempre digo, aproximada. Uno dice 60, otro dice 70, otro dice 65, otro 75, en fin, por ahí está. Pero lo que sí sé es que es más numerosa la representación de la célula parvo que la de las células M. Entonces las células M tienen 2 capitas, pero con eso es suficiente, no quiere más para que más. Las 2 capitas, 1 y 2 del núcleo geniculado lateral, están recibiendo las células magnocelulares. Las capas 3, 4, 5 y 6 están recibiendo la información proveniente de las parvocelulares. Entonces ya vemos cómo la retina se está conectando con el cuerpo geniculado lateral. Pero más todavía entonces ahora esas células que provienen del cuerpo geniculado lateral se proyectan sobre la corteza en el área B1 y en el área B1 terminan en el área 4C. Pero las que provienen de las capas azules, las que provienen de la zona magnocelular, se proyectan en la parte alta que sería 4C alfa. Para que se acuerdan o no se acuerdan, hace A, alfa, alta. La parte alta es alfa. La parte baja, B, beta.
digo yo, es una mnemotecnia, no es que sea así, sino que da la casualidad de que C alfa es arriba, C beta es abajo. Entonces, C alfa recibe la capa de las células magnocelulares. Ven, estas vías paralelas siguen manteniendo el paralelismo, no se mezclan unas con otras, cada vía lleva su propia información. Estas azulitas llevan la información que les dije, esa, movimiento, profundidad, qué sé yo. Las otras, las verdecitas, llevan información de color, de forma, de una vez más en relación con el aspecto color, forma y textura y cosas de esas relacionadas con los objetos. Está bien la idea, pero ¿cómo es la organización? Yo creo que están bonitas las diapositivas, están bien organizadas y yo creo que es sencillo. Retina, cuerpo geniculado lateral, capas de corteza B1, distribución de las capas 4C, las alfa, la parte alta recibe las magnos y la capa baja de células verdes o de capa verde. Se llaman verdes, no es que tengan un color que sea verde, es que usaron ese color para distinguirla, para mostrarla, para que se nos haga más fácil de entenderla. Y entonces esa es más o menos la organización. ¿Algún problema? Profe, entonces la capa 2-3 también está recibiendo información, la naranja se conecta. Ya me falta, claro, falta la capa esta, la capita esta que está formada por unos triangulitos. La capa coniocelular, primero son células chiquitas. Y también representan un porcentaje muy pequeño, también del orden del 10% del total. Pero esas no, ellas tienen, en realidad ellas se encuentran, no es que haya una capa especial para ellas, sino que ellas se encuentran dispersas en las capas, entre las capas verdes y azules. Entre las capas 1, 2, 3, 4, 5, 6, entre ellas. Se encuentran ubicadas las celulitas esas de sí, pero eso es en el cuerpo geniculado. Mi pregunta es en las capas de la corteza. En las capas de la corteza, ellas están llegando a las zonas 1, 2 y 3. O sea, las células parvo y las células magnocelulares llegan a la corteza y llegan a la zona 4C. Pero las células coniocelulares aparentemente hacen una especie de excepción con respecto al ingreso porque ellas entran directamente a la capa 2-3. ¿Sí me explico? O sea, yo le dije que había una regla, había una entrada. Las entradas se dan por la capa 4C, alfa y beta, es verdad. Pero tengo que, como toda regla, plantear una excepción, que en este caso es que las células coniocelulares, que están entre las capas, se proyectan al área B1, porque llevan información de color, pero no lo hacen a través de 4, sino lo hacen directamente sobre 2-3. O sea que podríamos decir que la capa 2-3 también recibe información. Claro, la capa 2-3 recibe. O sea, 4C, cuando nosotros, o sea, se trata de hacer siempre como una especie de sistematización y generalización. Esas generalizaciones no implican que no haya, o sea, cuando decimos que el ingreso se hace, decimos fundamentalmente por, no es exclusivamente por, sino fundamentalmente por tal sitio, quiere decir que hay posibilidades de que haya otras cosas que tengan otra función. Pero en líneas generales, el ingreso se hace de la mayor parte, fíjense que es el 80, el 90% de la información entra a la capa 4C. Y una pequeña parte de ella, no sé por qué es así, nadie lo sabe, lleva la información de las capas de las células coniocelulares del cuerpo geniculado hasta la capa 2-3 de la corteza. Es como una especie de excepción a la regla. ¿Está bien esta organización? Dígame. En el caso de las parvocelulares y las coniocelulares, ok, ellas procesan el color, pero ¿tienen alguna preferencia con algún color? Claro, ella, pues, por supuesto que cada célula, estamos hablando en líneas generales. No estamos hablando primero en líneas, yo no estoy hablando ahorita de color específico de estas, no, en líneas generales. En líneas generales tenemos una capa 4C alfa que procesa la información proveniente de células magnocelulares y que procesa tal tipo de información. Y una capa que está coloreada ahí de verde para las parvocelulares. Pero las parvocelulares son complejas. Las parvocelulares llevan información de color, pero el color puede ser de cualquier color. ¿Entiendes? Entonces, claro que hay, por supuesto, una para el rojo, otra para el amarillo, otra para el azul. Es decir, cada célula tendrá sus propios componentes, o sea, su propia función. Pero por ahora estamos haciendo una descripción general. Acá, color. Ahora, ¿cuál color? El amarillo, el azul, el rojo, no, color. Por ahora, color. Piezas que las de arriba procesan, sobre todo que movimiento, profundidad. Esos detallitos ya lo vamos a ir analizando. ¿Está bien la idea? ¿Sí? ¿Me respondo? No es que, por supuesto, que hay una especificidad, pero ya vamos a ver precisamente esa especificidad. Fíjense.
Ahora vamos a ver la organización. Ya vemos entonces la organización, ya tenemos alguna idea. O sea, hay una información magnocelular que tiene que ver con ciertas características y una información parvocelular que tiene que ver con otras. Sobre todo parvo, hablo de color. Cuando hablamos de parvo, estamos hablando de color, lo mismo que conio. Parvo y conio son colores, o sea, de color. Y las otras, otros aspectos que son un poco diferentes. Uno de los aspectos que se detectan, vamos a tratar de explicar un poquito la organización. Uno de los aspectos que se detectan, de los aspectos básicos que se detectan desde la retina, tiene que ver con la orientación de los estímulos. Los estímulos que están en el ambiente pueden tener una cierta orientación. Una silla, por ejemplo, me mete un borde y ese borde tiene una orientación en el espacio. Estoy viendo la silla aquella que está arriba, tiene una raya que está ubicada en tal parte del espacio. La silla pudiera estar torcida, de manera que usted me sigue lo que le digo. O sea, en el espacio hay una cantidad de detalles. Uno de los detalles hay líneas y límites entre cuerpos que siguen una orientación en el espacio. ¿Qué es esa orientación? Están ubicadas de cierta manera. Pueden estar horizontales, verticales, torcidas para adelante, torcidas para atrás. Es decir, hay muchas formas, hay muchos aspectos de la orientación de esas líneas en el espacio y hay sensibilidades específicas de neuronas y de receptores, pero sobre todo de neuronas en este caso, que responden a una orientación particular. Hay células, por ejemplo, en el conjunto que recogen la información de la mesa, en mi cerebro, hay células que van a recoger la información cuando la línea esta está orientada de tal manera, horizontal, un poquito para arriba, o vertical, o sea, para donde sea. Es decir, hay orientaciones en los límites entre luz y oscuridad, en los límites, en una información luminosa, hay un límite entre algo oscuro y algo más claro, entre un color y otro color. Y dependiendo de la orientación de ese límite, entonces así son las células que se activan. Hay células que se activan cuando la línea, por ejemplo, ¿sí me siguen, verdad? Cuando es vertical. Otras que se activan cuando es horizontal. Otra cuando está a cierta graduación. Es decir, con distintas formas en el espacio, tengo distintas células que se activan para un estímulo particular, que en este caso podría ser experimentalmente una banda de luz. Y pues se hace, ¿cómo se hacen los experimentos? Se agarra un pobre mono, los protectores animales, todos los clientes son todo con, ¿cómo se llama? Con simulaciones en las computadoras. Nosotros tuvimos algunos monos para hacer unos experimentos, ¿no? Eso era más difícil. Primero, éticamente, ¿no? Agarrar unos pobres animales, porque son inferiores a mí, yo los puedo ir a cazar, no digamos por allá para Lorza, que aprovechamos la fiesta de Lorza, y nos traíamos unos monos. Y nos paraban en las alcabalas por allá, pero nos decían, yo no somos científicos, profesores de eso hacíamos con los monos. Y entonces no es muy difícil manejar los monos, porque primero que esos tipos son agresivos, no son así simpáticos que digamos. Había que manipularlo con unos guantes hasta aquí porque apenas abrían la habla. Había que agarrarlo y dominarlo, anestesiarlo y hacer lo que había que hacer, operarlo, meterle cositas en el cerebro. Bueno, la gente hace esas cosas ahorita por allá en esos laboratorios y se ganan con eso la vida y los premios Nobel. Hubo un tipo que se ganó el premio Nobel por eso, porque descubrió la organización a nivel de la corteza visual. Se llamaba Hummel y Wiesel, dos tipos. Con los monos, que le sacaron jugo a los monos. Entonces eso simplemente te agarra un monito, le agarra y puede introducir electrodos en distintas partes, eso es bien organizado. Por supuesto son laboratorios financiados con todos los millones del mundo y tienen cuanto aparatico sea y cuánta sofisticación quirúrgica te puede imaginar. Con lupas y cosas así, de manera que ellos pueden mover y colocar los electroditos en una zona de la corteza, mientras el pobre mono está anestesiado, se puede ojalá que lo tengan anestesiado y no solo paralizado. Y entonces después ustedes vieron la película aquella de la naranja mecánica. Sí. Yo me acuerdo que había un canal que le abrían los párpados y le metían unos palillos ahí para mantener los ojos abiertos a los tipos. Es lo que más me acuerdo de la película. Entonces resulta que bueno, usted lo monta y con una lucecita usted puede aplicar estímulos en distintos sectores de la retina. ¿Entiendes? Usted dilata la pupila del arbolito, lo pone fijo con la cabeza allá y pan y apunta, entonces estimula. Y registra distintas partes corticales.
un trabajo, por supuesto, intenso, de laboratorio. Se llama laboratorio, como si los demás no laboraran también. Lo único que elaboran son los de los laboratorios. Los demás no se llaman laboratorio, fábrica, qué sé yo. Entonces resulta que con ese tipo se puede estimular, mandar un rayito pero pequeñito o una bandita de luz y moverla, rotarla de un lado y para otro y detectar lo que ocurre en distintos grupos celulares a nivel de cualquier sitio. En este caso estamos hablando de la corteza primaria, del área visual primaria. Entonces resulta que se ha detectado que en la corteza esa hay una organización. Así como les dije de la organización que es el magnocelular y parvocelular y eso, ese es un tipo de organización. Pero hay otra organización según la cual aparentemente una zona cortical, es decir, una zona cortical que atraviesa la corteza de arriba abajo, aparentemente está dedicada a procesar estímulos de una cierta naturaleza. Por ejemplo, en los estímulos más sencillos esto sería lo de colocar una barrita de luz en una zona especial de la retina y moverla, ¿verdad? Moverla en el espacio para que caiga sobre la retina en distintas posiciones. Cuando se hace eso, se detecta que hay células que responden principalmente a una orientación. ¿Qué orientación? A una luz horizontal. La bandita de luz, yo puedo emitir un rayito de luz o puedo meter una bandita de luz. Ustedes se imaginan, una bandita, una rayita de luz, eso con un aparatito bien hecho, pero incluso esas cosas pasando. El pan le proyecto y le toco allá la retina con la bandita de luz, se la toco en la zona tal. Y estoy registrando con unos electrodos en el cerebro en otra zona tal. Por ejemplo, tengo que buscar y aquí agarré una. Entonces, para meter un electrodo, ese electrodo yo lo puedo ir, esto que vengo acá es la penetración del electrodo. El electrodo va entrando en la corteza, va penetrando en la corteza y yo voy aplicando estímulos. Entonces se dieron cuenta, los que se dieron cuenta de eso, se dieron cuenta que en la corteza, en profundidad, hay una organización de manera tal que las células que están ubicadas en ese lapso entre la parte superior y la inferior de la corteza, ¿me siguen? Todas esas celulitas responden exclusivamente o específicamente a una orientación de la banda de luz que estoy lanzando sobre una zona especial de la retina. Hay un campo receptor en la retina, que está conectado con esas células arriba en la corteza. ¿Sí me entienden? Y entonces, las células que están ubicadas a lo largo de esas células que están haciendo cosas distintas. Hay células que están recibiendo información, hay células que están por lo que sea. Esas células están organizadas de manera tal que ellas están respondiendo a un tipo de estímulo particular. Aquí está entonces el experimento realizado. Fíjense, se penetra a distintas posiciones. Se penetra en posición A, B, C, D, E y F. En A se hacen registros. En B, en C, en cada punto se hacen registros y se aprecia la respuesta que se obtiene cuando se va modificando las bandas. Miren, aquí tienen en este dibujito de arriba, aquí tienen las distintas bandas. ¿Ven las banditas estas rayitas, las rayitas diagonales? Esas rayitas diagonales representan la orientación del estímulo. Este está orientado horizontalmente, este está orientado verticalmente, este está inclinado un poco hacia la derecha, este está inclinado hacia la izquierda, este vuelve a ser horizontal. Cuando se hace este tipo de penetración a lo largo o en profundidad en una zona de la corteza, se ve que todas las células que están de arriba hacia abajo en esa corteza, bien sea en la capa 1, en la 2-3, en la 4, en lo que sea, todas ellas responden de una manera particular a un estímulo particular. Y entonces acá ven, aquí es lo que muestra esto. Primero, esto que tengo aquí representado, este es el punto de fijación. ¿Qué tengo aquí arriba? Tengo representado el campo visual. Ya lo conocemos. El campo visual, este punto es el punto de fijación. Al monito lo ponen a mirar a un punto en el campo. ¿Entienden? Yo no sé cómo lo harán para que el mono quede mirando en el campo. Le fijan la mirada, le amarran el ojo, ellos no sé cómo, para que quede siempre en el mismo sitio.
Y se le estimula entonces el cuadrante superior. ¿Ven? Cuadrante superior. En este caso, cuadrante superior derecho. Ahí se hacen estimulaciones. Entonces, resulta que cuando se hacen estimulaciones, esta es la estimulación en profundidad A, B, C, D, I, E, lo que sea, tal. Resulta que los campos, el centro, cada uno de estos tipos, cada uno de estos registros, tiene un campo receptivo. ¿Recuerdan ustedes lo del campo receptivo? Cada registro que estoy haciendo acá me está respondiendo a una estimulación en la retina. Hay un campo receptivo para A. O sea, un campo receptivo que es un campo desde el cual yo obtengo que A me responda. Hay un campo receptivo en profundidad para B, también me responde. Cuando yo hago ese análisis, más o menos, en este caso, los campos receptivos están más o menos centrados en la misma zona. Eso es lo que me presentan estos cuadros que tengo acá. Estos cuadros me están diciendo, estos cuadros aquí que tengo me están hablando del campo receptivo de las distintas penetraciones. A, B, C, D y F. Este sería el centro, es la representación. Los centros de los campos receptivos en cada caso no se alejan mucho de sí mismo. Es decir, es como si hubiera un campo receptivo para todas esas neuronas. ¿Sí me expliqué? Yo no sé si ustedes me lo entienden o no me lo entienden. Yo hago una penetración, penetro en A. ¿Sí? ¿En A qué hago? Me pongo y cambio los estímulos. En A. Muevo las barritas, las cambio de posición. ¿Sí? Obtengo una respuesta. En campo, ahí tengo un campo receptivo. Descubrí un campo receptivo para la penetración A. ¿Ok? Ese campo receptivo tiene un centro. ¿Sí o sí? Es un campo receptivo. Hay una área en la retina que cuando yo le estimulo me responde aquí en A. Sigo bajando, bajo a B. Vuelvo a hacer lo mismo. Y resulta que el campo receptivo es más o menos el mismo. No es exactamente el mismo, pero coincide en el centro. O sea, tiene la misma centración. Sigo bajando a C, otro campo receptivo. Pero es más o menos el mismo, es lo que quiero que entiendan. Los centros de los campos receptivos es lo que esta línea me está mostrando. Los centros, A, B, C, D y E, no se alejan mucho de una línea central que es esta de acá. El centro es más o menos el mismo. Lo cual significa, interpretado significa, hay un campo receptor, todos esos campos de A, B, C, D y F, los puedo poner en uno solo. Es decir, hay un campo receptor que me estimula ahora la llamo columna, una columna celular dentro de la corteza. Esto sería una columna celular. Esa columna celular es homogénea en la respuesta. Es decir, a la organización en la corteza ya viene un aspecto distinto. ¿Ven ustedes? ¿Cuál es el aspecto? Los campos receptivos tienen representación en la corteza en forma de columnas. De manera que tengo una columna cortical que tiene relación con un campo receptivo. ¿Lo ven o no lo ven? Entonces, eso es un aspecto, lo llaman organización columnar. Columnar. Si me voy para un lado, si me muevo de este lado, un poco, porque en vez de penetrar por A, B, C, D y F, y me muevo a un lado, a lo mejor voy a obtener algo distinto. ¿Sí? Pero, ¿algo distinto en qué sentido? En que ahora, acá, en este caso, en el caso este que estoy mostrando, las distintas penetraciones me están provocando una respuesta. Esta respuesta es esta que vemos acá en esta onda que tengo acá, que es, representa la frecuencia de potenciales de acción de las neuronas, en este caso. Están todas montadas una sobre la otra, ¿ven? No, aquí no te dice A, pero tú más o menos puedes adivinar que aquí ves que hay una onda con rayitas, otra negrita, otra con rayitas, otra negrita, otra con rayitas, en fin. Allí están todas las curvas posibles para A, B, C, D, E y F. ¿Qué estoy viendo ahí? Que están todas cayendo en la misma forma. Todas caen en la misma curva prácticamente. ¿Sí lo ven o no lo ven? Miren, esto que tengo acá, ¿qué me está representando? Me está representando la frecuencia de potenciales de acción que se produce con distintas orientaciones. ¿Qué estoy viendo acá? Que en este caso concreto, cuando la orientación es vertical, cuando el rayo entra verticalmente, la orientación es vertical, obtengo el máximo de frecuencia en todas las penetraciones. En A, en B, en C, en D, en E y en F,
voy a obtener lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Que voy a obtener que la respuesta básicamente, la máxima, se da cuando la orientación es vertical. Es para mostrar un ejemplo. ¿Lo ven ustedes o no? ¿Qué quiere decir? Que esta columna de células que está ubicada en esta penetración, hay una columna, ahora se llama una columna celular, es una columna. Esa columna se encarga de procesar específicamente un estímulo proveniente de un campo receptivo y que tenga una orientación particular en el espacio. En este caso, ¿cuál? La vertical. Si me voy al lado, por ejemplo, puedo tener que ese ahora está para otro, o sea, se me mueve la curva. No sé si me entienden. O sea, ahora este pico, en vez de obtenerlo acá, lo puedo obtener en la zona horizontal. ¿Por qué? Porque la célula de al lado, la columna de al lado, está respondiendo ahora a otro tipo de orientación, que ya no es la vertical, que puede ser así, inclinadita, o que puede ser horizontal, o que puede ser inclinada en cualquier otro sentido. ¿Me explico? ¿Qué significa entonces ese tipo de organización? Ya dedujo. Esto es con respecto a un aspecto. ¿Cuál aspecto? Orientación del estímulo. Hay columna, hay una organización columnar, de manera tal que una columna de la corteza cerebral procesa un tipo de información. Al lado hay otra columna que procesa otra información y al lado otra que procesa tal vez otra o la misma tipo de información, pero entonces se forma una especie de mapa. Ya no es solamente el mapa de que el campo aquel va a la zona cortical esta, sino que el estímulo este está entrando y está actuando sobre un grupo de celulitas y que están organizadas en columnas. Entonces podemos ver, si hacemos un ejercicio de imaginación y nos imaginamos un área cortical, esa área cortical tiene un bojote de columnas, ¿sí? Esas columnas, cada una de ellas está respondiendo a un estímulo particular de una zona particular. Una zona particular de la retina está conectada con esta. ¿Lo ven? Una zona X de la retina, del campo visual, por supuesto. Pero en este caso estamos hablando directamente de la retina. Eso lo podemos llevar al campo visual. Pero el estímulo se está haciendo sobre la retina. Entonces, cuando estimulo la retina en un área, resulta que consigo un conglomerado de elementos en la corteza que están procesando la información de esa área. Y en ese conglomerado hay unas columnas que se encargan de detectar la posición del estímulo, que responden a la orientación del estímulo. ¿Lo dije o no lo dije? O sea, ¿está claro lo que les estoy explicando o no está claro? Díganme. Esto es una penetración vertical. Ahora, los tipos hacen una penetración tangencial, vamos a decirlo así, transversal, que es esta de acá. Ahora estamos penetrando no en profundidad. Si penetro en profundidad me doy cuenta de que todos los elementos están organizados siguiendo o respondiendo a la misma orientación. Pero si meto el electrodo tangencialmente, no voy a entrar en profundidad, pero voy a explorar distintas columnas que tengan distintos lados, o sea, al lado de la otra. Aquí estoy explorando las que están en esta columna. Cuando hago una penetración vertical, detecto la presencia entonces de columnas que tienen especificidad. Pero si hago la penetración ahora así tangencial y hago lo mismo que hice hace rato, voy a descubrir entonces que la distribución de los centros ahora varía un poco, es decir, los centros en cada caso de estímulo van a ser distintos. Claro, porque tengo células de al lado, ya no es la misma. ¿Entienden lo que les digo? En A estoy activando la célula de A, si volteo el electrodo. Pero en B estoy activando unas células de un campo receptivo cercano, otro campo. En C sería otro campo, o sea, son células distintas, pero son campos distintos porque están en columnas distintas. Estoy atravesando no ahora una columna en profundidad, estoy atravesando varias columnas horizontalmente. Estoy pendiente del electrodo y ahora es como si tuviera que cada ladrillo de esto fuera columna. ¿Sí? Si yo meto el electrodo aquí, estoy metiendo en una columna y estoy explorando la columna. Pero si meto ahora horizontalmente la cosa, estoy explorándola hasta donde llegue. ¿Cuántos ladrillos hay aquí? Pues lo que sea, 6, 7, 8, lo que sea. Entonces estoy explorando, así superficialmente, cuál es la característica de cada columna. Así
detecto la característica de una columna. Digo, esta columna me responde a este estímulo. La de al lado, ahora estoy diciendo lo siguiente, si las meto horizontales, voy a estimular las células de al lado que son de otra columna, de las de más allá que son de otra columna, y las de más allá que son de otra columna. Ven, esta penetración de A, B, C, D, E y F es para columnas distintas, son columnas diferentes. ¿Qué pasa ahora cuando hago el análisis? Resulta que cuando hago el análisis, donde tengo aquí está, ven, el mismo esquema. La barra horizontal, la torcidita, la vertical, la torcida al revés y la horizontal de nuevo. Cuando hacía eso con una sola columna me daba una sola respuesta. Toda sensibilidad es fundamentalmente a la raya vertical. Cuando hago este tipo de penetración, ¿qué voy a hacer? Voy a estar explorando distintas columnas. Y cada columna, aquí están las curvas que tengo. Por ejemplo, horizontal, tengo esta curva. Con esta vertical tengo esta curva de acá. Con esta tengo, es decir, cada zona ahora, A, B, C, D, E y F, cada zona forma parte de una columna distinta. Pero cada zona tiene entonces su sensibilidad particular. Aquí, esta columna solo tenía una sensibilidad. Aquí, estas columnas estoy explorando distintas columnas, ahora son distintas columnas y tengo por tanto distintas curvas de sensibilidad. De manera tal que puedo decir que aledaña hay zonas que hay una organización en donde las columnas detectan un estímulo en particular, pero las zonas cercanas están dedicadas a variaciones de ese estímulo. Unas detectan lo vertical, la de al lado una un poquito más inclinada, la de al lado más inclinada, la de al lado, es decir, las distintas orientaciones del estímulo están representadas en distintas columnas de la corteza. ¿Lo dije? O sea, es entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo hace el sistema para detectar si la línea es vertical? Tiene una información que llega a unas neuronas específicas en la corteza que detectan cuando la cosa está vertical. Y al lado hay unas células que detectan cuando la cosa no está tan vertical, cuando está un poquito inclinada. Y así sucesivamente. Es decir, tengo representadas las distintas orientaciones en un área. ¿Lo dije? Las distintas representaciones, vertical, horizontal, 20 grados, 50, lo que usted quiera. Eso es lo que se trae, eso es la conclusión que se trae. Esas distintas representaciones, esas distintas estimulaciones, vamos a decirlo así, esas distintas orientaciones están proveniendo desde un centro en particular, están actuando sobre distintas zonas que tienen cada una actividad. ¿Cuál es la función? Detectar una orientación. Entonces, por eso, en esa zona donde estaba la guacamaya, a la izquierda, tiene en la parte correspondiente de la corteza, tiene unas células que detectan todas las posiciones posibles. Y en el otro lado tienes entonces otras células que detectan todas las posiciones posibles. Eso es para un tipo de estimulación. ¿Cuál? La estimulación en este caso de orientación de las barras. Hay células, hay estudios que muestran que no solamente la orientación de las barras, sino que cuando la barra está en una posición y se mueve, si la barra se desplaza, no solamente que sino se desplaza, hay células que detectan el desplazamiento si es a la izquierda, el desplazamiento si es a la derecha, el desplazamiento si es hacia arriba o si es hacia abajo. Como ustedes ven, la organización es compleja, pero podemos entender entonces que existe una representación múltiple en la corteza primaria que detecta las distintas características del estímulo que ya desde la retina se están detectando. En la retina ya, desde con las células macrocelulares y parvocelulares y todo esto, ya tenemos entonces esa organización, está teniendo una representación en la corteza. Fíjense, una cosa es la llegada a las capas 4C alfa y 4C beta. Eso es una cosa. Quiere decir también que aparte de esa organización, de que esto entra por aquí y esto por acá, también tenemos una organización vertical que depende del sitio que estemos analizando, tiene entonces una representación para las distintas características. O sea, en columnas celulares. Esa es la manera de organizar, columnas celulares. Una información que viene de una zona PRAN llega a una columna celular en particular. Si llega a esa columna celular en particular es porque tiene una información que ya el cerebro la conoce.
Es decir, cuando hablábamos de la ley de las leyes nerviosas, ¿de qué? Ley de las energías nerviosas específicas, de Miller. Si usted estimula la vía auditiva, va a obtener sonido. Si estimula la vía de tacto, va a obtener sensaciones de tacto. Lo mismo pasa acá. Hay una especificidad en las vías para detectar una cierta calidad de estímulo. Complejo. La visión creo que es lo más complejo, aparte del pensamiento racional y de la lógica y de todas esas cosas. Creo que la visión es el sistema más complejo y más exquisito y más increíble, con el cual yo siempre me pongo a mirar y me quedo loco mirando y discuto, ¿cómo hago yo? Yo miro afuera y yo veo el mundo de afuera, lo veo del tamaño que está afuera. Y sin embargo lo tengo en mi cerebro y lo creo en mi cerebro y lo hago diminuto, es diminuta el espacio en el cual el mundo de afuera se me proyecta, es un espacio pequeño, que me permite ver de ella los billetes, por ejemplo, realmente, yo no veo venir, y ya me despierta a mí una serie de sensaciones. Una de ellas es que ya me escucho callarme la boca, porque mire, eso a usted no le parece un misterio, a mí me parece un misterio increíble. O sea, que yo vea al mundo del tamaño que es, prácticamente, es más grande de lo que yo soy. Y yo veo el auditorio. Todo eso está siendo procesado. Primero entró por un cuerpo diminuto, que es el de la pupila. Se proyectó en una retina y está siendo manejada por una celulita microscópica, que no tiene nunca el tamaño que tiene el espacio que estoy viendo. Y yo veo el espacio de afuera. Yo percibo el espacio de afuera, cómo se recrea. ¿Cómo se recrea? No es recrearme, ¿no? Porque es recreación también, pero ¿cómo se recrea? ¿Cómo se reconstituye? Ese mundo en mi mente, en mi imaginación. ¿Cómo se hace? No sé, y además yo lo veo como es, afuera. Yo no lo estoy proyectando en mi interior, sino lo estoy proyectando. Los fisiólogos, los que saben, dicen, no, eso se llama proyección. Pues me está diciendo, no es proyección, no me está diciendo nada. Eso es una perogrullada, ¿sí? No, porque eso es así. Usted está proyectando. ¿Cómo es que eso ocurre? ¿Cómo es que yo proyecto lo que yo tengo en mi cerebro, los proyectos de afuera, o lo de afuera se me pone a hacer nada? Yo no lo entiendo. Bueno, esa organización es una organización para todos los aspectos. Es decir, podemos concebir la corteza cerebral organizada en zonas, ya sabemos que reciben de ciertas áreas. Lo que vimos cuando hablamos del campo visual y cómo se proyecta. Pero no solamente eso, sino que una zona de la corteza que está dedicada a cierta parte del campo visual, además de eso contiene una manera de detectar los distintos aspectos del estímulo visual de esa área del campo. Entonces puedo detectar luz, puedo detectar color, puedo detectar forma, puedo detectar en esta zona que tengo acá. Y la organización es porque hay una distribución al azar no, eso no es al azar. Una distribución aparentemente organizada de los distintos estímulos. Una columna para esto, una columna para lo otro, una columna para lo otro. Toda esa información llega entonces hasta allí, largo el camino. Y todavía me quedo un poco. 3 minutos nada más. Bueno, pero vamos a terminar con esta parte que es la siguiente. Ahora, resulta lo siguiente. Hasta ahora, la información que proviene de la retina se ha mantenido independiente. Esa información es independiente desde el punto de vista de las células Pargo, de las M y de las K. Hay una independencia, hay un paralelismo en las vías. Pero no solamente eso, resulta que cuando analizamos desde otro punto de vista, ¿cuál es el otro punto de vista? El otro punto de vista es que no solamente el cuerpo geniculado recibe las proyecciones de las células M, P y K, eso ya es un hecho, lo acabamos de decir, sino que también el cuerpo geniculado recibe proyecciones tanto de un ojo como del otro. ¿Sí me expliqué? El cuerpo geniculado lateral del lado derecho recibe proyecciones del ojo derecho, de la corteza temporal del lado derecho, y recibe proyecciones de la corteza nasal del ojo izquierdo. Es decir, la información que llega al cuerpo geniculado lateral es una información binocular de los dos ojos. Hay información del ojo izquierdo y hay información del ojo derecho. ¿Está claro? Esa información en el cuerpo geniculado lateral permanece separada. Así como viene separada de la retina, así como está separada de la retina, la retina nasal de este lado y la retina occipital están separadas,
siguen separadas, llegan al cuerpo geniculado lateral y siguen separadas, llegan al mismo cuerpo, pero no llegan al mismo sitio. Llegan a las capas, se distribuye la información en las capas distintas del cuerpo geniculado lateral. Hablamos de la distribución de las células MP, eso es una cosa. Eso es una cosa. Ahora estoy hablando de la distribución de la información que viene de ambos ojos, de ambos dos. Uno viene de la corteza tal y otro atrás, ahí llega al cuerpo geniculado lateral, pero no se mezclan. La información sigue yendo paralela, así como M, M, y P es P y K es K, aquí también ojo izquierdo es ojo izquierdo y ojo derecho es ojo derecho. ¿Me expliqué? No hay mezcla. La información llega al cuerpo geniculado y se distribuye en las 6 capas que acabamos de analizar. Que acabamos de analizar desde el punto de vista de M, P y K, ¿recuerdan? Ahora las analizamos desde el punto de vista del ojo. La información que viene de los distintos ojos se me proyecta en las distintas capas. De manera tal que aquí tengo, ven ustedes, el ojo, aquí tendríamos, este es un ojo, ¿eh? Teníamos una línea verde, este cuerpo geniculado lateral recibe proyecciones verdes del mismo ojo y azules del contralateral. ¿Bien o no? ¿Ven que los colores son muy importantes? Del mismo ojo recibe las verdes y del contralateral son las azules. ¿Lo ven? Entonces quiere decir que ahora en las capas, en las distintas capas del cuerpo geniculado lateral, la información proveniente de uno o del otro ojo permanece independiente, cada cual por su lado. Ahí no hay mezcla, ahí no hay combinación, todo sigue independiente por su lado. Y vemos como acá, por ejemplo, fíjense ustedes que hay la capa 1, la capa 4 y la capa 6 reciben información del ojo contralateral. La capa 2, la capa 3 y la capa 5 reciben información del ojo ipsilateral, del mismo lado. Eso es fácil de recordar. ¿Cuáles serán las leyes? Resulta que usted dice 2 más 3 es igual a 5. Pero 1 más 4 no es igual a 6. Y ya se la aprendió. 2 más 3 es igual a 5. ¿Qué quiere decir eso? Igual quiere decir ipsilateral, viene del mismo lado. O sea, las capas 2, 3 y 5 vienen del lado ipsilateral. 2, 3 y 5 ipsilateral, verde. Entonces usted dice 2 más 3 igual a 5. Igual, obvio, lateral. Pero 1 más 4 no son 6. Porque 1 más 4 no son 5. 1 más 4 no son 6. O sea, no es igual, es contralateral. ¿Ven ustedes? Entonces ya no sé cuáles son las capas. 2, 3 y 5 forman parte del lado ipsilateral. 1, 4 y 6 forman parte del ojo contralateral. ¿Ven? La información sigue viajando de manera independiente, pero voy a seguir quedando pequeño. Entonces seguimos al tema.